Hola familia, bienvenidos a este tiempo de reflexión en esta época de retiro espiritual, como le hemos llamado a la temporada de la pandemia con el COVID-19. Quiero invitarlos a que me acompañen al Salmo 51. Vamos a leer inicialmente el Salmo 51. Dice la palabra del Señor: oh amoroso y bondadoso Dios, ten misericordia, apiádate de mí y quítame la espantosa mancha de mi falta. Ay, lávame, purifícame de esta culpa, que vuelva yo a ser limpio, porque yo reconozco mi vergonzosa acción. Día y noche me persigue. Es contra ti, solo contra ti que pequé, que cometí este acto terrible. Tú lo viste todo y tu sentencia contra mí es justa. Pero yo nací pecador, sí, lo soy desde el momento que mi madre me concibió. Tú mereces honradez que brote del corazón, sí, absoluta sinceridad y verdad. Ay, dame esa sabiduría. Rocíame con sangre purificadora y volveré a ser puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y después que me hayas castigado, vuélveme mi gozo. No sigas con los ojos clavados en mis pecados, bórralos de tu vista. Crea en mí un corazón nuevo y limpio, oh Dios, lleno de pensamientos puros y deseos rectos. No me deseches, no me declares proscrito para siempre de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y hazme dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré tus caminos a otros pecadores y estos, culpables como yo, se arrepentirán y volverán a ti. No me condenes a muerte, oh Dios mío, solo tú puedes rescatarme. Si lo haces, cantaré de tu perdón, pues mis labios cobrarán libertad. Oh Dios, cuánto voy a alabarte. Y es un pasaje que nos lleva a meditar a cada uno de nosotros respecto a nuestra realidad espiritual. Yo he querido aprovechar este momento y esta oportunidad que nuevamente me dan para reflexionar sobre algo que quiero compartir con ustedes en este tiempo. Y tiene que ver con la necesidad de ser sanos emocionalmente para madurar espiritualmente. ¿Y por qué pensar en este tema? ¿Por qué hablar de este tema? Pues sencillamente porque nuestra inmadurez espiritual es un reflejo de nuestra enfermedad emocional. Nosotros somos seres integrales. Siempre nos han enseñado acerca de que Dios nos diseñó de una manera muy particular. Nos dio un cuerpo físico, nos dio una vida emocional, nos dio un área espiritual. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a generar esa integración entre lo que es la salud emocional y espiritual. Y eso se logra, eso se vive, eso se experimenta, se alcanza cuando nosotros evaluamos nuestro nivel de comunión, nuestro nivel de intimidad, nuestro nivel de relación con Dios.
Y ese nivel de relación con Dios se refleja en las relaciones con los demás. Y más en esta temporada en donde estamos aislados, estamos confinados y tenemos que tratar de una manera mucho más intensa con las personas con las que estamos conviviendo. Y como les decía, es necesario tratar el tema porque cuando uno mira en este proceso, cuando uno mira la vida del hombre, nosotros los seres humanos, a veces vivimos vidas de apariencia. Y el llamado de Dios a la luz de su palabra es que vivamos vidas transparentes. El llamado de Dios es a que nosotros no vivamos vidas de apariencia. Tristemente aparentamos. Todo el tiempo estamos aparentando que somos amables, todo el tiempo estamos aparentando que prestamos atención, y todo el tiempo aparentamos que somos personas pacientes, pero lo que estamos haciendo es mostrar una imagen en muchas ocasiones. Y al mostrar esa imagen, al tratar de estar mostrando esa imagen, lo que hacemos es fingir. Estamos fingiendo ante los demás. Y nos cuesta ser sinceros, nos cuesta ser vulnerables. Por eso decía inicialmente que esa inmadurez espiritual es un reflejo de nuestra enfermedad emocional. Y por eso la necesidad de integrar lo emocional y lo espiritual. Somos seres físicos, pero también somos seres emocionales, somos seres espirituales. Y eso tiene que estar integrado, y se integra es en la medida en que desarrollamos una relación con Dios, y que esa relación con Dios, que como muchas veces lo hemos planteado, esa relación con Dios se mira horizontalmente, o se refleja o se evidencia de una manera horizontal al relacionarnos con otras personas. Entonces el llamado es a que dejemos a un lado nuestras heridas, a que dejemos a un lado nuestros pecados, a que dejemos a un lado nuestras dificultades, a que dejemos a un lado nuestro estancamiento y nuestra inmadurez. Y la palabra de Dios lo plantea. Cuando uno mira Romanos 12, en el versículo 1 y 2, allí en Romanos dice que debemos cambiar. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y tenemos que entender que hay un contexto que tiene que ver con nuestro pasado y con nuestro desarrollo emocional. La palabra de Dios también lo plantea en 2 Corintios 5:17, que si nosotros estamos en Cristo, ¿qué sucede? Somos nuevas criaturas. Quería leerles en esta otra versión aquí ese pasaje de 2 de Corintios 5:17, en esta versión dice así la palabra del Señor: al volverse cristiano, uno se convierte en una persona totalmente diferente, deja de ser el de antes, surge una nueva vida. Entonces hay un proceso. Lo que plantea la palabra de Dios es que hay un proceso, y en ese proceso tenemos que desarrollar sanidad emocional, tenemos que desarrollar madurez espiritual. En ese proceso de ir desarrollando esa madurez o esa sanidad emocional y espiritual, pues vamos a ir creciendo. Y tenemos que ir creciendo porque si no nos estancamos, si no
permanecemos en un estado de inmadurez y eso se ve en la falta de transformación, en la falta de cambio, cambio de conducta, cambio de actitudes, cambio de paradigmas, etcétera, etcétera. ¿Y a qué nos lleva eso? En el caminar de la vida espiritual. Nos lleva a la deserción. Muchos han desertado ministerialmente, muchos se han estancado, han frenado, se han vuelto inactivos en su vida ministerial. Y cuando yo hablo de su vida ministerial es que desde el momento en que yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, debo caminar como un hijo de Dios y tengo que cumplir mi sacerdocio, el sacerdocio que Dios me ha entregado, y Dios me ha dado a mí un ministerio. Cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, iniciamos todo un proceso de madurez, todo un proceso de crecimiento, todo un proceso de desarrollo espiritual y ministerial. Y tenemos que cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Pero para eso, para llegar allá y ser instrumentos útiles en las manos del Señor, necesitamos ser sanos en nuestra vida emocional y madurar en nuestra vida espiritual. Y en otras palabras, como nos lo plantea este pasaje de 2 Corintios 5:17, pues entender que las cosas viejas se convierten en pasado cuando entendemos el propósito del pasado. Yo viví cosas en el pasado y hoy, cuando me miro después de más de 32 años de estarle sirviendo al Señor de dedicación exclusiva, entiendo que hay un propósito. Dios me colocó en un ambiente, me colocó en una familia, me colocó en unos contextos particulares y allí me permitió un proceso y ese proceso me ayuda cuando lo entiendo, cuando lo asimilo desde esa perspectiva de Dios. Y meditando en esto, entonces pensaba en esa necesidad de nosotros poder ser sanos a nivel emocional para poder madurar espiritualmente. Y cuando no logramos eso, pues desafortunadamente se genera en nosotros falta de gozo, falta de satisfacción espiritual. En este pasaje que había colocado aquí en Mateo capítulo 11, Mateo 11, el versículo 30, dice: lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Entonces lo que Dios nos está planteando dentro de la vida que Él nos ofrece es una vida diferente, es una vida de desafío, es una vida de compromiso, es una vida de entrega, pero que a la larga nos va a permitir a nosotros gozarnos, nos va a permitir a nosotros liberarnos. En otras palabras, es esa vida que Cristo nos ofrece, una vida de libertad, una vida de abundancia, en el contexto sano y claro de lo que es la libertad y lo que es la abundancia. Una vida que es diferente a lo que nosotros estamos experimentando hoy. Hoy, por ser nosotros seres emocionales y no dejar que nuestra vida emocional se sane y no madurar espiritualmente, entonces vivimos frustrados, vivimos agobiados, vivimos en una actitud de hostilidad, vivimos con agotamiento, bueno, con tantos pensamientos equivocados, vivimos en función de lo que los demás piensan o en función de lo que los demás hacen y no nos enfocamos en quien deberíamos estar enfocados, y Dios nos llama a estar enfocados en Él y en su palabra, ¿sí? Y nuestro corazón es un corazón que se va amargando, un corazón que se va deprimiendo, y nos enfocamos en el activismo, nos enfocamos en no dar el verdadero testimonio que nosotros debemos dar.
dar, hay incongruencia en ese testimonio que deberíamos estar dando. A veces vivimos una doble vida y eso se ve cuando evaluamos la realidad familiar, ¿cierto? Conflicto, falta de armonía. Y vemos que hay muchas áreas en nosotros que nosotros no le hemos dejado tocar al Señor. Hay ciertas áreas en donde nosotros sí, ahí estamos trabajando, ¿cierto? Y mostramos nuestra suficiencia. A veces nos enfocamos mucho en el conocimiento bíblico que poseemos, nos enfocamos mucho en la posición ministerial que hemos alcanzado, nos enfocamos en la formación secular o en la formación ministerial o eclesial que hemos logrado, en la experiencia, pero sigue habiendo algo allí, ¿sí? Y es algo que tenemos que tratar con el Señor. Y tiene que ver con esa perspectiva de nuestra humanidad, ¿sí? La Biblia pues es muy puntual y nos habla de que fuimos creados integralmente por Dios. Y al ser creados integralmente por Dios, Él nos dio unas dimensiones definidas, nos dio un área física, nos dio un área emocional, nos dio un área espiritual, nos dio un área intelectual, un área social, pero estamos creados para tener buenas relaciones. Usted y yo hemos sido creados para tener buenas relaciones, relaciones con Dios, relaciones conmigo mismo, una buena relación con otros, una relación con el ambiente en el que yo me estoy desenvolviendo, y la vida abundante, esa vida abundante de la que nos habla la palabra del Señor, pues es una vida entonces que tenemos que aprender a vivirla, que tenemos que aprender a lidiarla. Y Gálatas 5, 22 y 23 habla de esa vida donde se refleja el fruto del Espíritu Santo, la vida abundante que Dios nos está otorgando, que Dios nos ofrece. Solo la logramos alcanzar cuando alcanzamos madurez emocional y espiritual, cuando nosotros aprendemos a experimentar las promesas de Dios, promesas que Dios tiene para mi vida, promesas que Dios tiene para mi familia, promesas que Dios tiene para el ministerio que Él me ha entregado y del cual cada uno somos responsables, promesas que Dios tiene para el mundo, ¿sí? Estamos llamados a vivir una vida a la manera de Dios, una vida en donde se refleje el amor hacia los demás, una vida en donde haya gozo en todo lo que nosotros hacemos, donde haya paz, donde haya sosiego, una vida de paciencia, una vida que tenga que ver con esa buena voluntad de lo que Dios nos dice en su palabra, una vida de amabilidad, una vida donde haya compasión en nuestros corazones, bondad, misericordia, fidelidad, compromiso, humildad, donde nos rindamos a la voluntad de Dios y sobre todo reflejemos el dominio propio que tiene que ver con la sabiduría que nosotros desarrollamos para actuar. Entonces es necesario trabajar, es necesario cultivar esa vida que Dios nos ofrece a través de su palabra. Por eso inicialmente les decía y les planteaba la importancia de tener una vida agradable para Dios y la necesidad de ser sanos emocionalmente para madurar espiritualmente. Y si ustedes me lo permiten, yo quiero compartir un poco de esa reflexión. He tomado un material que me parece muy especial y de ese material he sacado algunos apartes de lo que nos permite reflexionar la palabra de Dios para entender esa necesidad de ser sanos emocionalmente para madurar espiritualmente. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos,
de congregarnos a través de este medio y de edificarnos. Te queremos bendecir, te queremos glorificar, te queremos exaltar. Ponemos delante de ti nuestra vida, nuestro corazón, nuestras necesidades y clamamos para que en tu amor y misericordia tú sigas dirigiendo, tú sigas bendiciendo, tú sigas obrando en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. A ti honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.